camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Este es nuestro tema, ¿no? Voluntad humana y voluntad divina. Entonces nos hacemos muchos interrogantes. Si es un don, si todo lo que Dios es bueno, entonces ¿por qué debo renunciar a ella? ¿Por qué se dice que la voluntad humana es mala? Si Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Bueno, todos esos interrogantes los vamos a solucionar, a responder, a clarificar a través de las enseñanzas de Jesús, de las verdades que Él nos comunica en el libro del cielo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Este es nuestro tema central, voluntad humana y voluntad divina. ¿Qué es la voluntad humana? Es una potencia del hombre dada por Dios al crearlo, que nos mueve a hacer o no hacer una cosa. La voluntad es el motor, es una facultad espiritual. Dios dotó nuestra alma con 3 facultades espirituales: inteligencia, memoria y voluntad. Es una facultad espiritual inherente a nuestra calidad divina, pues nosotros tenemos origen divino y estamos llamados a una vida divina. Entonces la voluntad es inherente a esa calidad divina que nosotros fuimos dotados. Podemos decir que así definimos los hombres la voluntad humana, pero ¿qué es para Dios la voluntad humana? Porque Él la creó. Dios creó la voluntad humana. Dice, es una chispa formada por la punta de los rayos del sol del querer supremo. Chispa formada por la punta de los rayos del querer supremo. Una chispa. Bueno, Jesús explica esto muy ampliamente en el volumen 19 de septiembre 7 de 1926. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús. Ahora, tú debes saber cuáles son los vínculos de identificación entre voluntad divina y voluntad humana. Y por eso amo tanto y quiero, con derecho de creación, de paternidad, de amor y de justicia, que la voluntad humana ceda el puesto a la mía, y arrojándose como un segundo, como un pequeño niño en sus brazos, se haga sostener por ella, nutrir y dominar. El Ser Supremo, al crear al hombre, hizo salir en campo a mi voluntad, y si bien como consecuencia y naturalmente todos nuestros atributos concurrieron, pero el supremo querer fue como acto primero, el cual tomaba como máximo interés suyo la vida de toda la creación. Comprendido el hombre, y por eso se hacía vida de todos, dominando todo
haciendo todo suyo, porque todo de ella había salido. Por justicia, todo debía ser suyo. Mi voluntad más que sol emanó sus rayos, y con la punta de esos rayos, animando la naturaleza humana, formaba la voluntad en la criatura. ¿Ves entonces qué cosa es la voluntad de las generaciones humanas? Tantas múltiples puntas de rayos que eran como tantas chispas en las criaturas para formar la voluntad en ellas, pero sin separar estas chispas del rayo que se desprendía del centro del sol del querer supremo. Así que todas las generaciones humanas giran en torno a este sol. Entonces vamos a ver este gráfico. Aquí está el sol de la divina voluntad, la Santísima Trinidad. Ese es el sol. Todos los hombres están alrededor del sol. Cada una de las criaturas contiene la punta de un rayo de este sol eterno de mi voluntad. Contienen la punta. No sé si alcanzan a percibir los rayos, cuya punta forma la voluntad de cada una de las criaturas convertidas, cambiadas en tinieblas, en naturaleza humana. Aquí están las tinieblas, las siluetas negras, desconociendo la luz, el dominio, la vida de aquel sol que con tanto amor daba su voluntad, a fin de que la suya y la de las criaturas fueran una sola, y así poder formar en ellas la vida divina. Puede haber vínculo más fuerte, más estable, que no pueda desunirse entre el centro del sol y sus rayos. La luz es indivisible, y si se pudiese desunir, la parte dividida iría errante y terminaría con disolverse en las tinieblas. Así que entre voluntad divina y la humana hay tal unión de compenetración que se puede comparar a la unión que hay entre el sol y el rayo, entre el calor y la luz. ¿No sería derecho del sol dominar sus rayos, recibir la sujeción de ellos para formar su reino de luz sobre su misma circunferencia solar? Así es para mi voluntad. Cuando la criatura se sustrae de ella, queda como sin reino, sin dominio, sin súbditos. Se siente robar lo que es suyo. Cada acto que no depende de su querer es un desgarre, un hurto que se hace a su luz, y por eso al verse robar su luz y convertirla en tinieblas, sufre más que una madre cuando se ve arrancar el parto de las entrañas. Ya vamos, capítulo de ustedes lo verán después. Aquí vemos. En el centro, ese sol de la voluntad divina. En torno a él, criaturas, unas llenas de luz, otras en tinieblas. La voluntad humana es una chispa que sale de la punta del rayo del sol del supremo querer. Por eso todas tienen que girar alrededor del sol, porque los rayos forman la circunferencia, ¿verdad? Los rayos unidos van formando esa circunferencia. En la circunferencia están los hombres. Pero los que no ni conocen, ni valoran, ni aprecian esa chispa proveniente de la voluntad divina, la vuelven tinieblas, porque esa chispa es luz, pero con el pecado, con la desobediencia, la vuelve tinieblas. Miren lo que dice Jesús, muy triste. Cuando la criatura se sustrae de ella, queda como sin reino, sin dominio, sin súbditos. Se siente robar lo que es suyo. Cada acto que no depende de su querer es un desgarro, un hurto que se hace a su luz, y por eso al verse robar su luz y convertida esta en tinieblas, sufre más que una madre cuando se ve arrancar el parto de sus entrañas, no para darle vida, sino para matarlo. Así que las pérdidas que hace mi voluntad cuando la criatura no está unida a su centro y no vive de la luz de su querer, son pérdidas divinas y de valor infinito. Y los males de la criatura, la fealdad que adquiere, son incalculables e indescriptibles, porque no se une a la voluntad de Dios. La voluntad humana es como fuente de vida puesta en la criatura, fuente de vida. Es el motor de nuestra vida. De ahí emana la vida. Hablar de fuente de vida es hablar del centro, del nacimiento de la vida. Entonces vamos a las preguntas. ¿Por qué si es un don
es también un obstáculo y un peligro. ¿Por qué? Si es una chispa, bueno, sabemos que a veces esa chispa se vuelve tiniebla por el descuido de las personas. ¿Por qué hay que hacerla desaparecer? ¿Por qué el querer de la voluntad humana no debe existir más? Son preguntas. Todo lo que dicen los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta sobre la voluntad humana es tinieblas, es estéril y esteriliza todas las cosas, es la profanadora de la criatura, falsifica y profana aún las obras más santas, es enemigo de la voluntad divina, es nauseante, o sea que produce náuseas, debe perder todos sus derechos. Es la polilla que roe todos los bienes y la llave que abre todos los males. Pone al alma en la pendiente del mal. Paraliza la vida de la divina voluntad en el alma. Impide la unión entre Dios y las criaturas. Miren toda la descripción que hace el libro del cielo sobre la voluntad humana. Entonces, ¿qué es lo que nos clarifica? Dios creó a la voluntad humana para que viviera con esa voluntad humana unida a la divina. Ese fue el principio del hombre. El hombre estaba llamado para tener una voluntad humana permanentemente unida a la divina. Y la divina operante con esa voluntad humana aquí en la tierra. Cualquier acción humana que no tiene ningún nexo con la voluntad divina pone fuera a Dios de su propia creación. Para volver al orden hay que mantener una relación entre la voluntad divina y la humana, y sabiendo que la humana debe estar sometida a la divina. Aún en el mismo sufrir, dice Jesús, por cuán santo, noble y precioso fuese a mis ojos, no obstante, si no es parto de mi voluntad, en vez de agradarme, me indigna y me es desagradable. Aún el sufrir, por cuán santo, noble y precioso, miren lo que dice Jesús, por cuán santo, noble y precioso fuese a mis ojos, no obstante, si no es parto de mi voluntad, en vez de agradarme, me indigna y me es desagradable. ¿Qué quiere decir cuando dice que es parto de mi voluntad? Es provocado por Él, por Jesús, no por la criatura, por Él. Cuando viene de la voluntad de Dios el sufrir, a Dios le agrada. Pero cuando ese sufrir no viene de la voluntad de Dios, así parezca algo bueno, le desagrada mucho a Jesús. Por ejemplo, hay sufrimientos que la gente misma se los busca. Una cirugía estética. Tienen que pasar semejante dieta, dormir de tal manera, tantas condiciones, y se someten a esos sacrificios. Pero esos sacrificios, como no son parto de la voluntad humana, en vez de agradar a Dios, le indigna y le es muy desagradable. Esto lo dice el Señor en el volumen 6 de diciembre 3 de 1903. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar respuesta a todos esos interrogantes? La voluntad humana es algo bueno, creado y querido por Dios. Pero la voluntad humana debe funcionar como Dios la creó. ¿Cómo la creó Dios? Hermanada con la voluntad divina. Es decir, que el alma, con su voluntad humana, no iba a hacer nada sin Jesús. Iban como a trabajar juntos. Por eso dice en este volumen 6, con la divina voluntad somos todo, sin ella somos nada. Oh potencia de la voluntad divina, cómo eres santa, adorable, amable. Contigo somos todo, aunque nada hagamos. Porque tu voluntad es fecunda y nos da a luz todos los bienes. Y sin ti somos nada, aunque todo hagamos, porque la voluntad humana es estéril y esteriliza todas las cosas. ¿Qué es lo que fecunda la voluntad humana? La voluntad divina. La condición que se menciona es que nuestras peticiones estén en armonía con la voluntad divina.
Siguen los interrogantes. Está bien, entonces, ¿para qué se nos fue dada la voluntad humana? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es la misión? Entonces Jesús nos contesta en el volumen 15. Yo hice al hombre como una flor que debía crecer, colorearse y perfumarse en mi misma divinidad. ¿Qué hace la flor? La flor se mantiene unida a la planta, y mientras esté unida a la planta, esa flor crece, se colorea, perfuma y da un esplendor y una belleza única, pero debe mantenerse unida al tronco, a través de la rama, pero unida. La única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer, o sea, todos hicieran su voluntad. No fue que el hombre hiciera cosas grandes, es más, estas las veo como nada, y con desprecio si no son frutos de mi voluntad. Lo que Dios quiere es que todo tenga su principio en su voluntad. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hay que pedirle a Dios, muéstrame tu voluntad. Hay que conocer la voluntad de Dios expresada en la Sagrada Escritura. Hay que discernir esa voluntad de Dios con oración. Hay que entenderla. Hay que comprobar si es voluntad de Dios. Y hay que poner en práctica lo que ella nos enseña. La voluntad de Dios hizo y gobierna todas las cosas. Todas. Todo lo hace con sabiduría y amor. Todo. Son cositas que no se nos deben olvidar. Todo lo dispone para bien. Esto nos lleva a la práctica del abandono confiado. Si Dios gobierna todo, nada sucede que Él no lo permita. Todo lo que hace lo hace con sabiduría y amor. Y todo lo que dispone lo dispone para bien. ¿Qué podemos desconfiar? ¿Qué podemos dudar? Si es Dios. Por eso, esto es vida de fe. Las adversidades son útiles a los justos y necesarias a los pecadores. Si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia. Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe, si supiéramos cuánto nos amáis, bendeciríamos 1000 veces la mano que nos hiere. Cuando se conoce la voluntad de Dios y se medita en las horas de la pasión, ya el sufrimiento, como dice aquí, deja de ser una carga y se convierte para nosotros en un deseo, en una necesidad, cuando comprendemos su valor. Mientras tanto, hasta con repugnancia. Por eso, si tuviéramos un poco más de fe, si supiéramos cuánto nos amáis, bendeciríamos 1000 veces la mano que nos hiere, la bendeciríamos. No la rechazaríamos, no le echábamos maldiciones, la bendeciríamos, por cuanto nos está dando la oportunidad de sufrir en Cristo, con Cristo y por Cristo. En el campo de la voluntad hay que discernir, orar y confiar, para que todo se haga conforme a su voluntad, con perseverancia y con obstinada confianza. Entrar en esta vida del reino es entrar en una vida contemplativa, así estemos en el mundo, porque tenemos que estar atentos y ser fieles y todo referirlo a esa voluntad divina. Debemos ser perseverantes en el conocimiento de las verdades, en la vivencia de esas verdades, en los compromisos adquiridos. Ese discernir y orar conforme a su voluntad, discernir y orar con perseverancia y discernir y orar con obstinada confianza. Nos dice Jesús en el volumen 6. ¿O cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas? Y si también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma, huye Dios y no lo encuentra. ¿Qué tan fuerte? Cuando se busca el gusto propio, el propio contento, satisfacerse a sí misma, a Jesús eso no le agrada porque en nada aprovecha el alma. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que no se avanza, sino que por el contrario se va reemplazando por otras preocupaciones. Jesús huye y no lo encuentra.
Seguimos en el volumen 6. Basta un acto perfecto de resignación a la voluntad divina para quedar purgado de todas las imperfecciones en las cuales el alma no ha puesto nada de lo suyo. Quedar purgado de toda imperfección. ¿Pero qué la purificó? Un acto perfecto de resignación a la voluntad divina. Y ya veíamos que la resignación no es, bueno, sí, está bien, así lo quiso Dios. No, la resignación es reconocer esa voluntad de Dios y abrazarla con alegría, con amor, sabiendo que es un bien, porque la voluntad de Dios es bien. Y la humana florece para el bien cuando está unida a la divina. El juego de las cruces. Jesús explica que cada vez que la criatura hace su voluntad, pone en la cruz a la voluntad de Dios. Por cuantas veces se opone a la voluntad de Dios, por cuantas veces no reconoce la voluntad de Dios, mientras quiere hacer el bien, es rechazada con los clavos de la ingratitud. Dice, yo formo la cruz de quien vive mi voluntad. Mi querer sabe poner clavos de luz, de santidad, de amor para volverla fuerte con nuestra misma fuerza divina. Jesús forma la cruz. Dice, sabe poner clavos de luz, la misma voluntad divina. Clavos de luz, de santidad, de amor para volverla fuerte con nuestra misma fuerza divina. Estos clavos no dan dolor, más bien la vuelven feliz, bella, con una belleza encantadora y son portadores de grandes conquistas. Es que el alma que vive en la voluntad de Dios no tiene por qué formar cruz, porque la parte vertical es la de Jesús y la horizontal es la nuestra, pero la nuestra debe permanecer igualmente vertical. Y la humana, cuando no hace la voluntad de Dios, es la parte horizontal. En el volumen 13 dice Jesús, yo al crear la naturaleza le dije al hombre, ¿no? Tú serás mi hermana en la tierra, mi voluntad desde el cielo animará la tuya. Estaremos en continuos reflejos, lo que yo haga lo harás tú. Yo por naturaleza y tú por gracia de mis continuos reflejos. Te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Semejante promesa. Dice uno, Dios mío, si sabemos que es la voluntad de Dios, ¿cómo no hermanarnos con ella? ¿Cómo no hacer todo con ella? Si ella lo quiere, y lo quiere porque es la única forma en que ella nos puede comunicar todas sus riquezas. No podemos decir la única forma, porque en Dios todo lo puede y todo lo quiere. Pero sí entender, ¿verdad? Entender que esa voluntad humana es buena, viene de Dios, pero que por el pecado original quedó corrompida. Y por eso es que Jesús quiere restablecer la unión para que el alma recupere todo eso que perdió, los dones preternaturales que se le dieron, la unión con Dios. La voluntad humana sirve de pincel a Jesús. Hija, estoy buscando el pincel de tu voluntad para poder pintar mi imagen en tu corazón. Si no me das tu voluntad, me falta el pincel para poder pintarme libremente en ti. El alma, la voluntad humana de la criatura es el pincel en manos de Dios. ¿Y para qué va a usar Dios ese pincel? Para pintarse a sí mismo en nosotros. Dice, y así como la voluntad humana sirve de pincel en mis manos, así el amor me sirve de pintura para poder imprimir la variedad de los colores de mi imagen. ¿Qué potencia hará esa voluntad de Dios? La consumación de la voluntad humana en la divina nos vuelve una sola cosa con Dios y pone en nuestras manos el divino poder. Hay que tener claro una cosa. No es que la voluntad humana desaparece, ella no desaparece, tampoco se anula, porque muchos piensan que la divina voluntad quita el libre albedrío. No, de ninguna manera. Dios nos dio el don de la voluntad y con ella nos dio una voluntad libre, y los dones que Dios da son irrevocables. Dios no quita nunca sus dones.
Lo que pasa es que por el pecado la voluntad humana quedó enferma y necesita recuperar su primer origen uniéndose a la voluntad divina. Pero ese acto de unirse es libre, voluntario. Nadie te va a obligar. Así como el que se casa libremente dice: me voy a unir con esta persona hasta la muerte. Nada nos va a separar. Y no sabe cuántas cosas le van a pasar, pero se dispone a esa unión. Así es con Dios. El alma se dispone a mantenerse unida a la voluntad de Dios, pero que sea la voluntad de Dios la que obre en ella. Pero es un acto libre, consciente, voluntario. No es un dominio de Dios que le quita a la criatura la libertad. No, de ninguna manera. Cada alma es una habitación de la voluntad divina. Mi voluntad viene del cielo para habitar en las almas, y en lugar de hacerme dueño y señor, me tienen como un extraño y abandonado. Pero mi voluntad no se marcha. A pesar que me tienen como extraño, permanezco en medio de ellos para darle mis bienes, mis gracias y mi santidad. En el libro de las Obras de la Pasión, no en el libro, en uno de los capítulos que hacen alusión a una obra de la Pasión, sobre la cena legal, hablando de la cena legal, dice Jesús de por qué Él quiere la voluntad, porque es que Él le pide a la criatura la voluntad, para que podamos entender esto. Dice: la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el lugar de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar, la voluntad humana. Ella es la que reina. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice, lo que obra, y ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con los ojos, ni con la boca, ni con las obras, lo puede hacer con su voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, a las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, que camine, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes o males no puede contener? Por eso, entre todo, quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, si tengo su voluntad, la fortaleza estará vencida. Y Jesús empieza a decirnos lo que podemos hacer con nuestra voluntad. Dice: tú puedes formar hostias y consagrarlas. Dice uno: ¿cómo si yo no soy sacerdote? Aquí Jesús nos dice: también tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir escondido en ti. Pero el motor de todo es mi voluntad. Debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad, y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Entonces, ¿quién es el que consagra? La voluntad divina. ¿Cuáles son los accidentes? El cuerpo material y la voluntad humana. Si se mantienen puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, así como la hostia. Si la hacen bien, de harina, sin levadura, bien hecha, es un accidente, es un velo para poder cubrir la vida de Dios en la hostia. Así es en nosotros. El cuerpo y la voluntad humana son los accidentes, pero si se mantienen puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos que van a cubrir a Jesús, que quiere vivir escondido en nosotros. Pero para que eso se dé, está la voluntad. ¿Cuál voluntad la que se consagra? La de Dios. Debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad, o sea, la voluntad divina. Y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. La divina voluntad formará tanto Jesús
donde ella reina. Con darle esta voluntad libre al hombre, nos poníamos a su disposición. Si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios, y nuestra voluntad hacer en ella lo que puede hacer en nuestro Ser Supremo. Miren qué grandeza, el poder que Dios le dio a esa voluntad humana, pero también la hizo libre, y Dios se ponía a disposición. Pero es la criatura la que decide si llama a Dios a entrar en su voluntad o no, si llama a Dios a operar en sí o no. Ahora, cuando el alma quiere que esa voluntad divina descienda y obre en ella, la llama y Dios viene, porque eso es lo que Dios quiere. Dice, la voluntad humana unida a la divina sabe hacer también prodigios. Sin ella es una pobre lisiada. ¿Por qué sabe hacer prodigios unida a la divina? Porque la divina le comunica todo lo que ella es. Omnipotencia, sabiduría, amor, bondad. Pero la criatura humana, la voluntad humana por sí misma no puede hacer nada, porque está viciada por el pecado. Y aun cuando se confiese y eso, quedó la concupiscencia. La concupiscencia es fuerza negativa. Bueno, permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Es importante que tengamos claro que la voluntad humana es un don de Dios y es buena. Entonces, ¿por qué debemos renunciar a ella? A lo que renunciamos no es propiamente a la voluntad humana, porque la voluntad humana permanece. Renunciamos a actuar sola con la voluntad humana. Lo que Dios quiere es que la voluntad humana no actúe más sola, sino unida a la divina. ¿Para qué? Para que en esa unión Dios nos va enriqueciendo con todo lo que Él es y va haciendo del hombre aquello para lo cual lo creó, una hermosa estatua para su gloria. Como dice la naturaleza de la voluntad humana, porque así la creó Dios para mantenerse unida a la divina, entonces cuando no se mantiene unida a la divina, pierde su luz, se vuelve tinieblas. Y ahí es donde empiezan los males del hombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.